No está mal, ¿viste? Claro. Amar a alguien que de repente quizás no te corresponde de la misma manera, ¿viste? Ese viaje fue como un quiebre en el que yo quedé mal. ¿Tuvieron que convencer para dirigir o...? Lloraba mientras los dirigía. Ese día le dije como, ¿y si hacemos una obra? Que Mirá. puede. Antes de que salga el flyer y todo eso, yo lo llamé, pues digo, va a leer la sinopsis y me va, hey, ¿qué pasó? Bienvenidos a Tengo un Pensamiento, el ciclo de conversaciones de Literalmente, donde charlamos con mujeres artistas sobre sus procesos creativos y su vínculo con el arte. Esta es una edición bastante especial porque hoy no vamos a hablar solamente de una obra, sino que vamos a hablar de algo que se transformó en una obra, algo que empezó siendo como una vivencia muy personal, una historia de amor que atravesó el tiempo, que atravesó la distancia y que se terminó transformando en un hecho creativo. Cuando yo el año pasado salí de ver Kilómetros, que es la obra de la que hoy vamos a hablar, sentí que había visto algo que era muy genuino. De hecho, de lo que más hablé o la expresión que usé cuando salí para contarles a mis amigas que me había parecido fue, es la historia de amor más genuina que vi en muchísimo tiempo. Y fue mi musical favorito del año pasado. Así que por supuesto que tenía que invitarla a Cami Castillo, que es la creadora de este musical, a charlar conmigo en este espacio. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Bien, estoy muy contenta. Y me emociona mucho ya el año pasado cuando hiciste la reseña en Ah, en la página. Me acuerdo que le mandé a los chicos por el grupo, tipo, estoy llorando con esto que dijo esta chica. Así que nada, me encanta estar acá y me emociona mucho. Y siempre las palabras que usás para Kilómetros son muy emocionantes, así que me encanta. es que yo amo Kilómetros. Yo creo que la gente en este momento ya se dio cuenta de que este espacio en realidad es mi excusa para hablar con la gente que hace las cosas que me gustan mucho y Claro. seguir, Bueno, como está bien, profundizar. está bien. Como bueno, yo puedo y Tal aprovecho la cual, el que puede, oportunidad. puede. Escúchame. Entonces, veníamos hablando de que Kilómetros está basado en una historia real, en algo que te sucedió. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento sentiste la necesidad de escribirla? Mirá, yo cuando llego de este viaje del que trata Kilómetros, o sea, volví muy angustiada, ¿viste? Como muy angustiada de verdad. Si bien es una historia que llevaba muchos años transcurriendo en mi vida, ese viaje fue como un quiebre en el que yo quedé mal. em, y no se me había venido a la cabeza la idea de escribir una obra, pero sí yo escribo mucho. ¿Viste? Claro, El tipo digo, diario íntimo, yo soy de esas. del journal. Escribo, claro, voy, Hermoso. lloro, me pongo música triste, lloro, escribo, bueno, esas cosas. Y eso sí había escrito mucho mientras estaba ahí, viste, en la playa, como, bueno, cosas hacia él. Le escribía como cosas dedicadas, cartas que no le iba a dar nunca. Entonces escribía mucho eso. Y después real, una vez lo contamos con Delphi, porque fue tal cual, Delphi que es la compositora, una de las compositoras de la música, real, es una amiga mía desde que tengo uso de razón, Delphi, somos muy, muy amigas. Y un día hablando y contándole todo lo que había pasado en el viaje, viste la típica charla de amigas de, bueno, ¿qué pasó en el viaje? Bueno, contándole todo, ella me dijo como, che, esto es una novela, me dijo primero. Esto es una Claro. novela, me dice, hay que hacer una serie con esto. Y ahí ese día le dije como, ¿y si hacemos una obra? Y ese día empezamos a escribir, a escribir, a escribir y no paramos más. O sea, fue real de una charla de amigas. Hermoso que surja de esa manera, pero yo cuando la vi, esto me parecía de, che, qué honesto, como qué lindo esto que estoy viendo. También me preguntaba, como, ¿en algún momento te pasó escribiendo o antes de decirle, sí, dale, hagamos una obra, el tener tipo, o que te pasara el miedo, la vergüenza o algo de, che, bueno, no sé si estoy tan segura? Sí, todo el tiempo. Fue un proceso re loco en ese sentido porque pasé por los 1000 estadios. O sea, primero era, bueno, la escribo, pero que no sea tan parecido porque me da vergüenza. Em, Después fue como, no, bueno, o sea, el proceso solo nos llevó a que sea igual. Hay muy pocas cosas que no pasaron, o sea, después es tal cual. Entonces, el proceso solo nos llevó a eso. Después era, bueno, pero que las canciones no sean tan, porque no sé, estoy muy vulnerable, si no. Después fueron iguales. Después era, yo no lo quiero dirigir. Como Ah, no lo quiero dirigir porque me voy a condicionar mucho, porque los voy a volver locos con la vida real y no quiero que sea tan así. Bueno, lo terminé dirigiendo como, pero todo el tiempo en el proceso era como, che, me estoy metiendo en algo muy, muy, muy profundo y muy interno, ¿viste? ¿y qué parte crees que fue la más difícil de contar? ¿O algo, o fue todo un conjunto? El final, El final. No lo vamos a contar porque la tendrán no. que ir a ver. Pero Pero el final a yo lo veía en los ensayos y lloraba mientras los dirigía. El final y también como todo el track de ella, ¿viste?
como a mí me costó mucho como directora de repente verme reflejada en Vera, Claro, entre paréntesis, gran actriz, la que hace de espectacular. la protagonista, em, me costaba mucho, ¿viste? Quizás yo me encontraba en ensayos diciéndole a Vera, no, porque Veri, ¿entendés? Vos te estás trapeando por él, o sea, vos estás en el piso y yo de repente era como, soy yo, ¿viste? Claro. Como, ay Dios. Bueno, Muy pero feo eso. como que te pudiste salir, como que te llegó incluso a suceder esto de como, bueno, ya no me estoy viendo a mí, sino que estoy viendo como una historia y como extrapolarte de Sí, ese eso momento. recontra. Pero bueno, a veces había momentos en los que disociaban los ensayos y era tipo, Dios, ¿viste? Como, esta soy yo. ¿Y te tuvieron Como, que convencer para dirigir o fue como, no, bueno, lo voy a la hacer? verdad es que costó tanto como terminar de escribirla y de hacerla. Dimos tantas vueltas que entre ese medio yo decía como, bueno, se la mando a algunos directores, charlo, y como que el afán de querer hacerla, nos fuimos atrasando con otras cosas que cuando llegó el momento en el que la teníamos lista fue como, bueno, dale, Claro, no, bueno, ya está. Viste, fue como un necesito hacerla y está bien, hasta lo que voy a se lo hacer. mande un director. Viste, como, fue como, no, hagámosla. Claro, porque Eh, en definitiva, como toda la producción la estabas haciendo vos, entonces era como, ¿quién conoce mejor esta historia que... Claro, y también un poco eso. Me acuerdo que un día fue como una charla con Delphi y Marto, que es el otro compositor, que fue como, amiga, esto es muy tuyo, ¿viste? Como es tu esencia, entonces es raro que lo dirija otra persona. ¿Te pasó de, porque vos estás trabajando con un recuerdo? Entonces, fue muy reciente, igual vos me Sí. decías, entonces como que siento que no hubo tanto desapego de lo que había pasado de cuando vos empezaste como a Mm. escribirlo. Pero ¿te pasó en algún momento de pensar, che, fue así, lo escribí como en la reconstrucción? ¿Hubo quizás un consultar con otras personas que han estado en la situación de, che, esto era así? Sí. Bueno, en la obra, que son 4 personajes, los otros 2 son los personajes de los mejores amigos, que son Claro. mis mejores amigos al día de hoy. Mika, en la que en la obra se llama Feli, yo la veo todo el tiempo, todos los días. Entonces hay algo muy gracioso que mientras iba escribiendo yo quizás iba a la casa de Mika y le leía. O sea, mira esta nueva escena, le decía, ¿viste? Y le leía. Y Mika me decía, Yo no hablo así. eso, sí, sí, eso no pasó, me decía. Y yo tipo, bueno, pero, no, no, ¿viste? Y ella me iba como ahí marcando el camino. De hecho, esto te va a gustar mucho lo que A voy a ver. contar. Hay una parte de la obra que yo cuando la escribo, conscientemente la escribo sin, o sea, no había pasado. Y yo necesitaba darle un cierre a la obra. Entonces en la charla del final yo necesitaba darle un cierre a él, ¿viste? Claro. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que inventar, porque obviamente la vida fue mucho más duro de lo que pasó en la obra. Entonces le digo, bueno, le voy a escribir esto, que fue un poco lo que a mí me hubiese gustado que él me diga. Entonces escribo lo que para mí es la mejor frase de toda la obra, que no la voy a decir para no spoilearle No, a por favor. nadie. Y eso no había pasado en la vida real. Y el año pasado yo me vuelvo a reencontrar con él mientras estoy haciendo kilómetros, una cosa rarísima. Ah, una full experience, No, no, no. metiste. Él nunca había vuelto al país desde que se fue y volvió justo el año en el que yo hago ¿Y la kilómetros. vio? La vida. No, no, no llegó a Ah, verla. Entonces él vuelve y tenemos una charla. Yo le cuento de kilómetros y en esa charla, me acuerdo comiendo una pizza, muriéndonos de la risa, qué sé yo, él en un momento, mientras estábamos como debatiendo sobre todo lo que pasaba, yo como hablo un poco de mí, qué sé yo, él empieza a hablar y me dice tal cual la frase que yo había escrito ay, qué en miedo. kilómetros, te lo juro por mi vida. ¿Y se lo Y que, dijiste? ay, sí, yo me quedé así, como te juro, se me pone la piel, tipo, me quedé así. A él no le dije nada, pero salgo y le mando a Delphi, le digo, me acaba de decir, y le digo la frase, tipo, no lo puedo creer, como algo que yo había escrito que no había pasado y pasó mientras estaba sucediendo kilómetros. Eso fue tipo Muy mágico. loquísimo, loquísimo, loquísimo. Qué fuerte igual que te dio algo, o sea, él sabe la existencia de la obra, supongo, pero te dijo alguna vez, che, a ver, o la leyó, o Vino, la sigue en redes a la obra. antes de que salga el flyer y todo eso, yo lo llamé, pues digo, va a leer la sinopsis y me va, hey, ¿qué pasó? Me suena esto. ¿Qué Claro. será? Entonces un día yo lo llamo y le digo, mira, está pasando esto, yo escribí esto, ta, ta, ta. El año pasado vino su madre cuando estaba la obra en cartel y vino a verla la mamá. Yo me llevo muy bien con ella, Ah, la bueno. queremos mucho. Y vino a verla. Y bueno, y no sé si ella le habrá mandado algo, le habrá mostrado, pero yo le mandé el video de la obra a ella para que la vea allá en España de vuelta. Y él después una vez me lo pidió y le mandé un par de videitos. Así que no, nunca me hizo referencia a eso. No sé si los vio o no los vio. No sé. Me gusta este dato de que existe un video de la obra.
yo creo que a futuro habría que hacer cosas Obvio. con eso. Ahora, vos, hay algo de esto de la genuinidad Mm, que veníamos hablando y que para mí es uno de los rasgos más importantes de esta obra, que es que no cuenta un amor perfecto. Y eso para mí fue algo muy, muy valioso de encontrar y me preguntaba qué te llevó a vos ¿vos sentías que faltaba hablar de ese mm. tipo de historias? ¿Por qué hubo más allá de que, ¿no? De que realmente puedes haber escrito de cualquier cosa, al margen de una situación que te pasó, ¿por qué apostar por una historia así? Mira, está buena la pregunta porque fue uno de mis objetivos principales con Kilómetros. A mí me pasó que siempre, en toda mi vida, yo renegaba mucho con esta parte de mi personalidad tan intensa con el amor, ¿viste? Yo siempre fui de amar mucho, a mí me encanta amar, o sea, me encanta enamorarme, es mi estadio preferido de mi personalidad, o sea, me encanta enamorarme, dar todo por alguien, pensar en esa persona que te manda un mensaje que te vuelvas loca, ¿viste? A mí me fascina, pero siempre renegué mucho con eso, porque de repente, bueno, esto, como estuve enamorada de mi mejor amigo, nunca pasó nada, 6 años de mi vida, o sea, es un montón de tiempo, ¿viste? Y después me volvió a pasar con otra persona y después como, siempre fue como renegar mucho eso y siempre como, bueno, viste, la típica amiga soltá, Ujú. tu dignidad. Y como en Kilómetros me interesaba mostrar como, che, no está mal, viste, Claro. amar a alguien que de repente quizás no te corresponde de la misma manera, viste. Y como a veces las historias de amor pueden no terminar bien y no terminar mal, ¿viste? Para mí Kilómetros no termina mal, ¿viste? Como hay algo de que ella admitiendo que hay una parte de ella que va a amar siempre a esa persona y no está mal, ¿viste? Y no es que es, uy, tu dignidad o amiga solta, es, yo soy muy consciente de que yo, de hecho, estuve con otras personas, salí con otras personas y todo, pero hay una parte de mí que él siempre ¿viste? La va como a corresponder, ¿viste? Como siempre lo voy a recordar de esa manera, como la persona a la que voy a amar un poco siempre, ¿viste? Claro, y hablar un poco de que esto de que siempre, ¿no? Que los vínculos, por supuesto, siempre tienen que ser correspondidos, pero el amor en sí, existe también el amar a otra persona que quizás no te ama de la misma manera en la Tal que cual, vos la amás. tal cual. Y me acuerdo de pensar como, che, esto habrá sido como, porque yo sentía que había algo ahí de de correrse del amor idealizado, como Mm, de vemos un montón, porque hay por todos lados historias de amor en las películas, en las series, en los libros, y yo lo que sentía era, yo estoy sintiendo lo mismo. Quizás las decisiones de las personas llevaron a otro lado, pero se disfruta de la misma manera. Digo, es una sí, historia de sí, amor preciosa, y creo que está bien decirle es una historia de amor, porque hubo personas amando un montón. claro. Bueno, es que esto como, viste que, va, no sé si alguna vez escuchaste, pero a mí un montón de veces me han dicho como, vas a entender lo que es amar a alguien cuando sea mutuo, ¿viste? Mm, O en realidad no estás enamorada, estás obsesionada, ¿viste? Todas esas sí, típicas frases. Y yo de él estuve morada. enamorada. 6 años de mi vida y yo lo amé profundamente y igual lo sigo amando porque es una persona que sigue estando en mi vida ya de otra manera. em, y yo hubiese dejado todo por él. O sea, yo siempre lo digo como, y se lo he dicho a él en la cara cuando ya ha pasado todo, viste, como yo me decías, venite, me iba, viste, como hay algo de, y no es que porque no era mutuo era una obsesión, no era una obsesión, es amor, viste. Y Claro. por eso lo entiendo hoy, porque yo en el medio sentí que me enamoré de otras personas que quizás ahora digo, por mí. Y yo con él, si bien ahora ya no me pasa de esa manera, es una persona que siempre quiero que esté bien, que siempre quiero saber cómo está, que quiero saber qué es de su vida, que si lo veo le voy a dar un abrazo, ¿viste? Como hay algo de que fue tan fuerte que me va a quedar toda la vida ese amor por él, ¿viste? Un poco. Y vos decís que sos siempre fuiste como una persona como muy fan del amor, muy de Mm. como de esta sensación y ese sentimiento. Me preguntaba, otra cosa que me preguntaba cuando salí a ver la obra fue qué, qué referencia o qué amor, qué historia de amor te marcó a vos, si tenés alguna que vos digas como, que puede ser desde, yo me lo imaginaba como, viste, que nos pasa mucho quizás con las canciones, que es como, ay, el amor para mí suena así, Mm. o esta pareja que leí en un libro, que vi en una serie, como, ¿cómo pensás vos el amor? Que en definitiva después es un poco la manera que tenemos de contarlo o de ponerlo como deseable. Mm. Es un poco polémico porque en realidad yo soy una niña medio gris morena. Ah, Va, obvio. medio no, soy. Bienvenida, esta es tu tribu. Soy una niña gris morena.
yo crecí viendo sin parar Floricienta y Casi Ángeles, o sea, los repetía en loop todo el tiempo. Entonces hay algo de, bueno, un poco la historia de amor de ellos que siempre era como con la que crecí un poco. Claro. Entonces no te voy a mentir, o sea, me haría ahora la persona culta que diría, Orgullo y Prejuicio. Claro. No, no, no. El señor O sea, Darcy. yo crecí viendo eso y también siento que viendo la obra hay algo que se renota que tiene esa cosa teen y esa, viste, como esa impronta. Pero sí, creo que eso, bueno, canciones hay miles, como hay muchas canciones que van saliendo que yo escucho que digo, ay, esto es tipo, uf, te late el corazón, Bueno, ¿viste? Drop Dead de Olivia Rodrigo que acaba de salir, a mí me transporta mucho a la sensación esa de el Sí. momento en el que sentís que te gusta mucho a la otra persona, Ah, que estás como mal, ¿viste? enamoradísima. Sí. Eh, bueno, me pasó mucho cuando sacó, pero esta es nueva, o sea, no me inspiré Mm, con kilómetros ni nada, pero Vértigo de Ángela Torres. es ¿Viste preciosa. esas canciones que escuché y decís, tipo, sí, Sí. sí, un poco sí, ¿viste? La verdad que diste en el Claro, como clavo. eso es lo que yo siento, ¿viste? Cuando veo a esta persona, digamos, o la que sea, ya no Sí, le vamos a dar tanto protagonismo a él tampoco. no, Hay claro. otros hombres después, ¿ok? No, y aparte, a mí hay algo que siempre se hace como el chiste este de, como con Taylor Swift, por ejemplo, que es como, ay, bueno, pero ella escribe sobre ella escribe sobre las experiencias que tuvo ella con determinadas personas, pero no todo siempre se reduce a como, no, bueno, esto es para, no sé si es para esa Claro, persona. tal Hubo un cual. disparador y desde ese disparador vos lograste crear un universo. Vos recién decías esto como que siento que hay una onda como muy teen. A mí lo que me pasaba que yo sentía, yo ya sabía más o menos de qué iba la obra porque la había seguido por redes, o sea, yo estaba como, yo quiero ir, yo tenía muchas Mm, ganas de verla, y cuando fui entré, yo decía, che, acá hay como algo mágico. mm, Como que hay algo ahí, a verte, a mí me gusta mucho cuando yo entro a las salas y ya están pasando cosas mm. que digo, yo ya sabía que iba a ir a ver una historia de amor, ya lloré, pero a esta altura no sé si soy parámetro, porque todo el mundo me dice como, es como el meme de Rachel siempre llora. Bueno, soy yo. Pero sí me pasaba eso, como de la sensación de que no es solamente la historia de amor, sino todo como cómo nos sentimos alrededor de eso y todo lo que tuvo que pasar para que eso sucediera. Ahora, ¿siempre fue un musical, Kilómetros? ¿O alguna vez fue una obra de texto? No, no, siempre fue un musical, siempre. Pasamos como por muchos estilos y cosas y demás. Siento que se terminó de asentar cuando se sumó Marto. Marto se sumó un poco más tarde, pero siempre fue un musical, pero con esta impronta de obra de texto Claro, con música, ¿viste? claro, porque Yo no quería que. De repente hay dos canciones más musicaleras, pero em, cuando Delphi empezó como a componerla, Delphi es una persona que compone muy intuitivamente, ¿viste? Ella agarra, ella siempre dice, de hecho, yo no soy guitarrista, o sea, yo agarro la guitarra y empiezo a tocar y canto y improviso qué y placer de esa eso sale gente. algo, ¿viste? Sí, Delphi es, para mí tiene una manera de hacer arte que a mí me emociona mucho. Entonces ella agarra la guitarra, ¿viste? Y de repente vos te quedás mirándola como, ay, medio babosa, ¿viste? Aparte ella un tono de voz como, nada, te abraza, ¿viste? Entonces la impronta de Delphi siempre hizo que sea una obra de texto con canciones. em, y cuando se sumó Marto, obviamente él, que sí es músico, termina de darle una impronta de musical, de identidad musical. Bueno, las canciones que se hicieron cuando se sumó Marto para mí son, viste, como la música de Kilómetros. Es espectacular. No, no, Estamos todos esperando el disco en Spotify que va a ya, salir. ya, 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 ya está Ya, todo grabado. sí, Todo. fue lo primero que le pregunté. Cuando Sí. llegó acá, antes de entrar Ya está, ya a. lo grabé, está arriba las manos. Fue como, che, Sí, ¿va a sí, sí. salir? Porque a mí me prometieron un disco en Spotify. Literal. Bien, va a estar. Llevamos tranquilidad a todo el Sí, sí, mundo, va a va a estar, estar. chicos. Ya está todo grabado, estaban ahí De editándose. hecho, a mí una de las cosas que más me gustaron fue que es un musical, digamos, es como un musical no tradicional, diríamos, Mm, porque cuando yo le explicaba a mis amigas, que les contaba mm, lo que me había pasado, les decía como, obviamente viste que siempre hay esta cosa de como, bueno, pero es un musical tipo de la nada. Para mí lo que tienen este tipo de musicales que no sé bien cómo definirlos, quizás vos sabés cuál es el género específico, Em, pero que es tan íntimo todo y sí. tan como que realmente por momentos a mí me pasaba que digo, cierto, como que tiene mucho de hecho tiene mucho texto la Sí. obra y
Y digo, el movimiento coreográfico que hay también es como muy sutil, muy chiquito. Siento que todo era como muy orgánico, incluso Mm. la música, que muchas veces eran los mismos actores los que estaban tocando los instrumentos en escena. ¿Eso fue una decisión tuya también? ¿Fue como en conjunto con quienes Eh, hicieron la dirección musical? sí, no, que esté tocando el que toca es el personaje principal, el que hace Mm. de él. Eso fue como un poco así, dramatúrgicamente nosotros necesitábamos, como digo, la vida real fue un poco más dura que la obra, nosotros necesitábamos que él sea un poco más sensible Ah, ok. para que no sea una cachetada, si no la obra era una cachetada, o sea, llegabas a las 3 escenas y te querías morir, era como, no. Claro, porque es muy tierno todo lo que Claro. pasa. Es como muy dulce. Nosotros necesitábamos un lugar en el que él cuente un poco de lo que le pasaba, porque imagínate si fuese toda la obra como que en la vida real, que no, no sabemos nada, era como, bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, nada, nos surgió esto como, bueno, ¿y si es músico? Entonces, en sus momentos de soledad, canta y lo expresa, entonces ahí nace la idea de que él toque la guitarra en vivo. Pero sí, viste, es una obra con, bueno, de hecho, cuando yo elijo a los actores, yo les dije a los chicos, y en eso fui como súper firme como desde mi lado de dirección, ¿viste? Como, yo quiero actores. O sea, yo quiero actores que canten, que se Perfecto. manejen, y hasta te digo, fui como súper, como, que se manejen con el área del canto. Después justo, bueno, encontramos Cuatro Bestias Claro, y está buenísimo, no se pero notó, o antes de sea. la... No, no, es que todos terminaron siendo personas que se formaron en teatro musical, entonces eso está buenísimo, pero antes de las audiciones, sin saber quiénes iban a ser, yo les dije como, yo prefiero que sea una persona que me pifie una nota en la mitad de una canción por estar extremadamente adentro de lo que está pasando, que sea una persona que me cante impecable y que no esté pasando nada, Es que ¿viste? es Es un musical en como el que tenés que transmitir o transmitir. eh, Si no, no. tal Como, cual. Entonces fue como una recondición. Después, bueno, gracias a Dios hicimos las audiciones y encontramos Cuatro Bestias es que que reunían todas las es condiciones. increíble el elenco que tienen aparte, Sí, son muy son lo talentosos. más. Recién que decías que, bueno, tuviste como que poner un momento en el que esta persona como que hablara o que expresara un poco, aunque sea a la nada, lo que Sí. sentía. ¿Cómo fue ponerte vos a escribirlo, como ponerte, intentar ponerte en el lugar de él para poder contar esa historia? Porque un poco también supongo que fue un ejercicio creativo de decir, ¿qué A habrá, ver, sí, qué sí. puedo creer yo que esta persona quiso decir? Un poco fue como, bueno, retrotraerme yo a mis charlas con mi amiga, con Mika. Como, ¿viste la típica charla en la que no, no, porque para mí él lo que te quería decir era esto, pero en realidad, porque tiene tanto miedo, viste que uno siempre saca suposiciones de cuando le gusta a alguien, es como, no, porque en realidad para mí lo que le pasa es que no se anima a decirme lo que siente. Y quizás a mí me da mucha gracia, de hecho yo en los ensayos me reía mucho porque yo decía, yo escribí todo esto de él, quizás él no piensa nada de todo. Tal cual. Pero es lo divertido también. Claro, De última, bueno, que él haga su réplica. claro, también un poco fue como yo, Cami, a mí esa historia me llevó tantos años digerirla y tantos años cerrarla, que yo siempre digo, para mí yo cerré ese ciclo con kilómetros, ¿viste? Como el ciclo de él. Lo cerré con kilómetros y para mí una manera de cerrarlo fue esa, fue escribir lo que yo quería que él, o sea, la respuesta que yo necesitaba que él me dé, ¿viste? Y que nunca me dio, porque siento que hasta el día de hoy no me la dio, me la inventé yo con kilómetros, ¿viste? Como, bueno, la cierro yo. Qué manera increíble igual de cerrarlo. Obvio, Bueno, hermoso. recién hablabas de las escenas como de, ay, bueno, pero para mí te quiso decir tal cosa, que es algo que aparece mucho, el Sí. recurso en la escena, y me parece que está súper bien resuelto. Y eso es otra cosa que digo como, che, esto tranquilamente podría ser la historia de cualquier amiga mía que me la esté contando, Mm. porque está muy bien construido el recurso este de como, bueno, cómo nos hablamos nosotras cuando, o incluso Re. cuando tu amiga como que te quiere dar una mano de, bueno, a ver, pero miremoslo por acá, ¿viste? Como que siento que toda esa Dios. charla fue como muy bien desarrollada y que aparte te venía como a equilibrar todo como el trajín emocional y más pesado que venía en la obra, Mm, porque era como la parte más graciosa. Y a mí hay re. una cosa que me gustaba mucho porque yo, esto es tan en la vida real, que todo lo que se debatía entre la protagonista y su amiga, y como todo era muy escueto entre los varones, Sí, como, sí. sí, no, como que No, siento que esa está, parte es. se nota mucho, no sé si es que se nota mucho, porque si vos me decías a mí que no era una historia inspirada en algo que sucedía en la realidad, para mí era un obrón igual, como que Mm, siento que hay eh, que vos lograste como salirte incluso un poco, de que debe ser muy difícil salirte un poco de la vida y de lo que yo creo que pasó o lo que debería pasar,
para poder contarlo. ¿Y Mm, te llegó a pasar de como sentir que se te modificó el recuerdo? Como de que, bueno, sí, esto es lo que yo pasé, esto es lo que yo conté en la obra, pero no sé si re, fue así cuando viajé, por re, ejemplo. re. Sí, recontra. Como muchas cosas que yo ahora digo como, no, porque cuando, no sé, como este sí, y tipo, no, esto no pasó. Claro, eso no. ¿Viste? Como esas cosas. Me pasó cuando vino la madre, por ejemplo, que claro, ella me decía como, y yo tipo, no, eso, no, le decía, esto lo inventó, no, bueno, como, viste, como mi mente como raro, viste, como qué tanto es lo que pasó y qué tanto es lo que yo hubiese querido que pase, Claro, viste. porque además no solamente es como el viaje que hacen para reencontrarse, sino que también es la El escuela. pasado, claro, bueno, Es. el pasado es mucho más fiel a lo que pasó que el viaje en ¿Ah, sí. sí? El pasado es tal cual, Bueno, quizás había más ojos o más que te podían decir como, che, esto obvio. era por acá. Sí, sí, re. ¿Y cómo fue castear para que alguien haga de vos? O como nunca pasó por tu cabeza decir, bueno, lo hago yo, No, eso no. ¿no? No, no. De hecho, hubo una función, un día, que yo me levanto un viernes y Vera me manda un mensaje, tipo, che, amiga, había tenido un problema familiar, como no, no, bueno, pará, yo con Vera doy clases de teatro antes de Kilómetros, el mismo día antes, y no voy a estar en la clase, pero creo que para la función, y yo tuve un microcolapso ese día, me acuerdo patente de viste, como fue un segundo de, bueno, ok, por las dudas antes de ir a dar la clase voy a leer el libro y leyéndolo como angustiada, viste, no, yo no puedo actuar esto, viste, como esa sensación de, no, tipo, voy a llorar toda la función, como la lloraba dirigiendo, imagínate. Claro. O sea, como, no. Así que no, olvídate, actuarla no pasó nunca por mi cabeza, o sea, siento que esto, si un día a alguien le pasa algo y tengo que salir a salvar las papas, lo haría, pero no sería como lo que más me guste en el mundo. Claro. Pero con el personaje justo mío pasó algo muy loco, que es que Vera es muy amiga mía también desde hace mucho tiempo y siempre lo supe. O Ah, sea, bien. siempre supe que quería que lo haga Vera. De hecho, un poco como Delphi Marto fue como componer un poco las canciones de ella pensando en Pensando. Vera, en su registro, en su... siempre supe que quería que lo haga Vera, siempre. Era como, yo, a mí estoy escribiendo una obra que quiero que hagas vos. De hecho, yo se lo conté apenas la empecé a escribir. Pobre Beri estuvo 2 años y me decía, ¿y qué onda Kilómetros? Me dice, ¿la vamos a hacer? ¿No la vamos a hacer? O sea, pasó por todos los estadios, Vera. Bien, me gusta que ella ya estaba incluida como esto, ¿cuándo vamos a Claro, llevarlo ¿cuándo vamos a hacer esto? a la realidad? De hecho, ella leyó mucho, como muchos bocetos anteriores, como que re estuvo metida en el proceso. Y con él me pasó que también, con un amigo mío que también trabajaba con nosotros en Kairos, que es en el teatro donde se hace Kilómetros, un día lo agarré y le dije, quiero que seas vos. Y él, 2 meses antes, o sea, sí, un mes antes de empezar a ensayar, le salieron unos nódulos. Me manda un día Ay. como, amiga, no puedo cantar. Dice, no, y yo tipo, ¿qué? Le digo. Y ahí fue cuando abrimos audiciones para encontrarlo a él. Y ahí encontramos a Iñaki, que Claro, o bueno, sea, Iñaki no iba a Iñaki no iba a ser. estar. No me lo imagino. Eh, no, es que no. Bueno, Es eso imposible. pasa siempre, ¿viste? Yo Sí, ahora lo veo a Iñaki y digo, eras vos, tenías que Eras estar. vos". Pero bueno, sí, ahí es cuando abrimos audiciones para encontrarlo. Y con Iñaki fue hermoso porque, bueno, ahí es donde esto que decís, que de la vida real. Claro, yo cuando abro audiciones buscaba a un varón promedio que me demuestre que me iba a romper el corazón, cero sensible. Y claro, cuando aparece Iñaki fue como, che, me encanta lo que está haciendo, pero a la vez no, pará, porque tiene que ser. Y me acuerdo de después de la audición de debatir con los chicos y decir como, bueno, llevémoslo para ahí. Entonces, como un poco Iñaki terminó de formar, siento, la personalidad de él en Kilómetros, ¿viste? Claro. Como de amoldarla. ¿Y cómo fue dirigir? Porque, bueno, esto justo que decías de Iñaki es como, bueno, hay algo, veo algo, veo un germen Sí. ahí, necesitamos como quizás esto, como de que someterlo a la dirección y a la construcción colectiva de este Ujú. personaje, pero ¿cómo fue dirigir la Vera? Bueno, nunca pasó como dónde poner el límite, ¿no? Entre, che, yo en realidad no hacía esto, yo no tengo este tono, yo no hablaba así, o fue un Claro. poco más libre, o hubo algún momento en el que Mira, fue al difícil. principio yo estaba como muy negada, por eso no la quería dirigir, a meterme yo tanto con la vida real, ¿viste? Como, che, yo era o él era. Claro. Em,
Y sabes que hubo un momento del proceso, siento, el ensayo, de los ensayos que hubo como un clic, que creo que fue cuando él vino a Argentina mientras nosotros estábamos ensayando, en el que yo dije, che, esta obra es esto, es lo que pasó. Y siento que, gracias a Dios, ese clic, porque es lo que hizo para mí que la obra sea tan genuina. ¿Viste? En un momento como que me dejé de enojar con esa idea de traerlo. Y de repente había ensayos en los que yo lo frenaba y le decía, tipo, Veri, o sea, ¿querés que te cuente lo que yo sentí? Como, y le contaba, le decía, yo, este momento a mí me hizo mierda, le decía, ¿viste? Como, o hasta quizás llorar con Vera, que era amiga mía, que es amiga mía también, entonces siento que eso sumó muchísimo, decirle como, a mí esto a mí me destrozó, ¿viste? Y quizás Vera volvía a hacer la escena con una carga, ¿viste? Como de entender de verdad el germen de eso, que para mí aceleró las cosas, ¿viste? En términos de eso. Qué interesante poder ver cómo otro transforma eso que vos le estás contando, Re. que vos le estás diciendo, como, bueno, es a pasarlo por su filtro, ¿no? Mm. Como debe ser una cosa como muy choqueante de ver. ¿Hubo algo que vos hayas visto de afuera mientras lo estaban haciendo ellos, en los ensayos o incluso en la obra, que o te incomode o que hayas dicho como, che, esto está raro? En el sentido de, como, ay, bueno, lo que hablábamos hoy temprano de yo hice eso, tipo, yo dije Mm. eso, como, che, qué loco. Porque obviamente uno cuando lo ve con el diario del lunes, uno dice, bueno, quizás hubiese cambiado cosas, pero ¿te pasó con, o que algo que te sorprenda, de decir como, che, mirá, como, mirá qué bien estuve, mirá lo fuerte que fui en este momento? Sí, a mí me pasó mucho en las funciones, algo que a mí me sorprendió mucho, no sé si en la función que vos viniste pasó, pero porque algunas pasaban más y otras menos, la gente hablaba mucho en las funciones de kilómetros, Sí. muchísimo. Pero hablar de reaccionar, viste, como si estuviese viendo una serie en la casa, nunca me había pasado en el teatro eso. De la gente, no, ay, no, salí de ahí, pero por favor, viste, como date cuenta, viste, como gente de repente hablando así. En la mía pasó de un grupo, creo que era un grupo de amigas, que era tipo, amiga, por favor, salí, como, tipo, amiga, date Y, cuenta. y Y era fuerte lo como, decían, ¿viste? Y me pasó en una función que me angustié mucho. Como viendo a ver a lo que hacía y escuchaba a la gente decir eso y yo como, tipo, terapia, ¿viste? Como claro. de angustiarme y decir, tipo, ¿esta era yo? ¿Viste? Como me descolocó, ¿viste? Totalmente. Claro, pero Em, siento que eso hacía, porque supongo que había también algo del che que está pasando, mm, como que está generando como la obra, pero siento que eso era parte de la genuinidad y de lo valioso que tenía ni la obra. hablar. Entonces, como que un poco, o sea, uno supongo bueno, que se haga una obra al mundo y que de repente es como, bueno, a ver qué es lo que pasa, ya Obvio. está, ya no es más mía. eh, pero siento que algo de eso, como incluso a mí me ha pasado de estar viendo la obra y sentir una incomodidad, pero una incomodidad muy necesaria porque Sí, era lo que sí. le tenía que pasar al personaje Re, re, para sí. atravesarlo. Era como, yo en un momento sentía el, dame la manito y esto lo vamos a pasar juntas porque esto es lo Tal que cual. es así. No, re, y bueno, ahora cuando fuimos a México a verla, me pasó también algo que me había pasado con Iñaki, que en un momento yo cuando fui allá dije, bueno, a ver qué hacen, y en un momento tuve que intervenir con él, y con Iñaki me pasó lo mismo en su momento, porque claro, uno a primera vista, si yo te doy ahora el libreto de kilómetros y vos no la viste, no sabes nada de lo que pasó, nada, nada, y vos la lees, a primera impresión lo que uno hace de él es una cosa, viste, totalmente mala y seca y psicópata y a primera lectura, ¿viste? Claro. Y eso sí también me pasó que viéndolo desde afuera tuve que intervenir en, che, él es bueno, ¿viste? Él la ama. Él no tiene posibilidad de expresarlo, pero él la ama. No sabemos todavía si es amor de pareja o amor de amistad, pero amor hay, ¿viste? Entonces, como bueno, menos con él, ¿viste? Como él de verdad es bueno, él no es una mala persona, ¿viste? Por eso ella lo quiere tanto, ¿viste? Y no es un Claro, salí de ahí amiga, es que tal ¿viste? cual, yo siento que era como el proceso, todo lo que veíamos viendo, Claro. porque obviamente que una de las reacciones es esa. Una de las reacciones es tipo, che, este pibe yo lo quería querer, pero Claro, sáquenlo, no, lo querés matar, lo como, querés matar. que se vuelva en este momento. Claro. Bueno, recién contabas que ahora Kilómetros está en México, Pues ni una parte del estrenó en México. ¿Cómo pasó? ¿Cómo surge los tremendo. como una adaptación aparte? Porque yo pensaba, tipo, es una obra muy, muy íntima y de repente cruza fronteras, se expande, como cómo es ver algo que es muy genuino tuyo, de repente ya en otros actores y quizás incluso con otro código. ¿Cambió mucho la versión a México? Cambió un poco, bueno, ellos lo vieron por TikTok,
por un TikTok de kilómetros que nosotros subimos, como viste esos TikTok pop, tu amiga, Sí. dándole, bueno, así. Y nos hablaron, yo en un momento pensé, digo, esto es una estafa, digo, ¿qué me van a hablar de México? Digo, no, viste, le decía a los chicos, no le voy a pasar el libreto, nos van a robar la obra. Claro. Bueno, entonces en un momento hablo con uno de mis maestros de la vida, de teatro y de todo, que era uno de los dueños ahí de Kairos. Y me dice como, no, mirá que yo he vendido obras al exterior y es así, te hablan, te mandan un mensaje, o sea, como no hay mucho más, que no es que te llame una productora internacional, no, te habla una persona por Instagram, hola, ¿me querés pasar el libreto? Así que pásaselo, me dice, bueno, Con copia le de agua, pero pasé, pásaselo. claro, lo pasé y fue todo muy rápido. O sea, eran dos chicos muy jóvenes que querían empezar a producir y estaban como muy hambrientos de producir y lo querían hacer ya. Entonces fue tipo, bueno, lo leyeron, les encantó, bueno, vamos un Zoom, hicimos un Zoom, listo, lo hacemos y estrenamos el 19 de marzo. ¿Eh? Tipo, así. Y después nosotros sacamos los pasajes, o sea, fue como todo muy rápido. Y ¿Y yo, pudieron estar en los ensayos? O... no, nosotros, o sea, llegamos una semana antes del estreno a México, los tres, con Marto y Delphi. Un poco no queríamos ver nada. Fue como, che, no, no veamos nada, veamos el estreno. Y un domingo ellos o sea, ensayaban al lado del Airbnb que nos habían alquilado. Entonces, un domingo fue como, bueno, crucemos a ver qué onda. También en una cena con ellos nos habían como dejado ver, che, si quieren venir, vengan, como a ver qué onda. Y fue hermoso porque yo tenía mucho miedo. Porque la obra es esto que decís, íntima, genuina, no es un musical convencional. Entonces yo tenía como un prejuicio, digo, uy, voy a ir a México, me lo van a hacer como un musical, viste, de Broadway, y nada que ver. Ese era un poco como mi prejuicio. Em, y cuando llegamos a ese ensayo, yo me siento y dije, bueno, no voy a decir nada, viste, no voy a hablar, me voy a quedar mirando. Y pasan la escena del parque Mm. y en un momento el director frena, yo no los conocía, o sea, era el primer día que los veía. El director frena y empieza, viste, como a. Sin miedo, viste, eso me encantó también, como que él no se inhibió porque estaba yo y empieza. Porque ella lo que le pasa, viste, está. Y él, en realidad, viste, y yo sentadita así como. Eso me pasaba, pensaba yo. Te juro, me pasaba eso. Muy bien Tu esta emoción. dirección. Viste, como yo. Y ahí fue como el primer, viste, como, ya dije, si este es el director, ya está. Como de conocer a una persona y decir, me quedo tranquila de que la obra esté en tus manos, viste. Como que me relaja. Y salgo de ese ensayo y Ana Luisa, que es una de las productoras que la llevó para allá, me dice tipo, no, porque Beto es de teatro de texto, él nunca dirigió un musical. Y dije, Eh, ahí está. las cosas se acomodan. Claro, Eh, dije, es eso, ¿viste? Igual también siento que el que él haya podido como comprender eso o dar esa dirección también tiene que ver con que hay, digo, una base muy Mm, fuerte que como que un poco permite que todo eso suceda. mm. Las canciones y el texto, ¿está, o sea, es lo mismo o es solo lo mismo, el mismo arco argumental y después ellos volvieron a No, no, hacer más no. Es lo cosas? mismo, cambiaron, en vez de vos, Vos, hablan de tú, esas claro. cosas. O sea, cambiaron las cosas de su lenguaje que les quedaban raras. Pero no, es la misma obra, hay puestas muy distintas. De hecho, algunas nos. Estábamos ahí viéndolo y yo le digo, esto me lo llevo para A ver. Argentina, esto me lo llevo para Argentina. Claro, la apuesta acá, Sí. ¿cómo fue que la decidieron? Porque era muy linda y yo sentía que resolvía mucho, como que yo la miraba y decía, che, qué inteligente esto, como poner esto acá o ir Mm, haciendo como los cambios, porque era algo muy difícil de hacer, como el cambio de el sí, pasado al pasado, presente. presente. Eso también, como estuviste vos involucrada, Esa la ¿cómo hice fue yo, el...? la apuesta la hice yo. De ciertas cosas, ciertas canciones me ayudaron Delphi y Marto, se metieron un poco más. O Delphi quizás más en las partecitas más de coreo, no coreo, de tipo tiempos de canciones. Pero sí, las puestas de las escenas y todas esas cosas las hice yo, obviamente siempre tomando las ideas que me iban dando los chicos. Cata también, que es la asistente de dirección. Cata es una persona muy buena, es una gran actriz y por eso también la elegí para que me asista, porque mi idea también era que sea como una mano derecha, viste, en estas cosas. Quizás nos íbamos de un ensayo y Cata como, che, amiga, esto que montaste es raro, ¿por qué no probás? Viste, como eso también súper. Pero sí, sí, como el general lo hice yo. Claro, es un equipo bastante grande el que hace kilómetros, Sí. que ahora reestrenan, además, por suerte. Sí, Eh, volvemos. ¿Cuándo reestrenan? Reestrenamos el 15 de mayo, mismo día, mismo horario, los En el viernes a Cairo. las 8. Sí. Y es la misma hora y cositas nuevas, porque yo sigo las redes de Sí. kilómetros y de repente veo cosas y ya a mí ya me empieza a dar mucha ansiedad y yo quiero que se estrene ya para ir a ver Hay mucha cosa novedades. nueva.
hay una canción nueva, hay una canción que es más larga. Hay personajes que se desarrollan un poquito más, que tienen un poco más desde la puesta de personalidad. Hay una historia que yo tengo muchas ganas de que si hay un bis, habría que contarla. Siempre decimos que hay que hacer un kilómetros 2 Sí, por de favor. ellos, de los amigos. Los amigos es lo más ficticio que tiene la obra. Eso es lo que más cambié de la vida real. No sé si decirlo porque lo spoileé una parte. Bueno, pero Pero ahí, digamos, sí, tus amigos van a ver la obra y no dicen soy yo. no. Y los Mirá, amigos de él tampoco. te tiro esto que me parece que la gente no la va a ver, va a querer venir para A entender ver, esto. La vienen a ver, ambos. y los amigos digo, los amigos, porque tienen muchos amigos en común, Ujú. ¿o no? Como que es una cosa muy de... Sí, Y vinieron. hay, Mis compañeros de colegio vinieron mis claro, profesoras. hay que La hermoso. preceptora del colegio. Y decía, Y ay, hay una Dios. charla en el post como de mucho Sí. No feedback. sé, mi preceptora, le vamos a mandar un beso a Anabela, le voy a Le mandar este mandamos un beso. besito, si está viendo esto, que seguro lo va a ver porque ella ve todo, que era la preceptora que yo en los recreos iba a llorar. Ay, claro, ellos No, vieron le decía, todo. porque me dijo, A entonces yo ellos se quiere lloré. entrevistar también. Claro, Vamos a ir a la escuela. tal cual. Y bueno, fuimos a la escuela un día a grabar cosas de publicidad para Ay, me kilómetros. muero. Y mi escuela era lo máximo del mundo. Y vino la preceptora a ver la obra y claro, se reía. Salía y me dice, ay, por favor, me diste flashback de las veces que tenía que escuchar todos los recreos. Me dice. ¿Y vos sentís que con esta nueva versión de Kilómetros o como con estas cositas que se van adhiriendo, si bien vos hoy decías que sentís que fue como el cierre que vos necesitabas Kilómetros, ¿terminan en las obras en realidad alguna vez de hacerse o se van mutando todo el tiempo? Estas historias, sobre todo. Y yo creo que van mutando un poco. A mí me pasa que como es algo mío personal, yo todo el tiempo, bueno, el otro día salió un video muy gracioso que la gente se reía de Vera en Ah, chiste, diciendo, me cambió al final porque pasó algo en la vida real y un poco sí, ¿viste? claro, Como, sí, ¿viste? Y como, yo me doy la libertad de hacerlo, sí, lo cambié. claro, por decirle al Te cambié director el hoy último puedo. texto, sí, tal cual. Y sí, bueno, hay canciones nuevas, hay puestas nuevas con inspiración de México, hay gente nueva en el equipo, solo voy a decir eso, no voy a decir más, pero hay gente nueva en el Yo equipo. quiero que sepan que cuando nosotros estamos grabando esto falta un montón todavía para que yo la pueda ver. Entonces me está dando como mucha ansiedad toda esta situación. Sí. Ahora voy a ver si la puedo sobornar para que me diga más cosas. Eh, Pero después. pero en el back, perdón, a ustedes no se los voy a contar, van a tener que ir a ver la obra. Tal cual. Quería hablar un poquito también digo, que vos hayas podido hacer todo esto, que hayas podido dirigir, que hayas podido hacer toda esta apuesta. Tiene que ver con que vos pasaste muchos años de tu vida formándote. ¿Cuándo arrancaste con tu formación, ya sea como actriz, como artista en general? Y yo empecé a estudiar teatro a los 6 años. Ay, re Muy de niña. chiquitita. Muy de niña. Desde muy chica siempre supe que iba a hacer teatro. Lo supe toda la vida. Siempre tuve, bueno, mi mamá siempre me impulsó mucho a que lo haga también. Fueron más como mis prejuicios de, ay, no voy a poder dedicarme a esto. Y mi mamá, tipo, qué pesada. Prueba, fíjate, prueba y error. Yo, tipo, voy a estudiar una carrera, mamá. Me decía, te voy a pagar la facultad al pedo. Dale, me dice, dale. Podemos sincerarnos, Camila, Claro. dale. Entonces mi mamá siempre me impulsó mucho y siempre desde muy chica lo hice. Pero bueno, obviamente cuando terminé el colegio empezó mi formación estricta de trabajar y de Claro, dedicarme a eso. Ahí yo estudié en YAM, en Jam, sí. Escuela de Ricky Fer. Y después me metí a el lugar que para mí me cambió la vida, que fue Kairos. A mí Kairos me cambió la vida. O sea, porque me dio esta... Porque una cosa es formarte para ser artista, que es lo que yo venía haciendo, y Kairos me formó para hacer teatro, Claro, ¿viste? sí. Para autogestionar, para hacerlo, para llevarlo a cabo. Como mis maestros, que bueno, Loma, Sofi, Fran, Puri, bueno, Fran y Puri fueron como mis grandes maestros de dirección, viste, como gente que vinieron a ensayos de kilómetros a verlo. Yo como, por favor, vengan a los ensayos, vean cómo dirijo y vean la obra y díganme qué piensan. Como, son personas a las que yo veo, tipo, con la baba se me cae mientras los veo dirigir y me anoto, o sea, tengo como, con ellos son como mi formación de dirección y de autogestión, digamos. Claro, porque quizás uno cuando piensa en las formaciones artísticas, quizás lo ve como algo mucho más de laboratorio. El otro día lo hablábamos con las chicas de Puerta Grande, con Cami y con Abri, como esta cosa de que muy al final de la carrera ellos tenían como una suerte de, como una tesis, que era como hacer una obra, y vos todo esto lo encontraste ya como medio haciendo en el Claro. Kairos, pero ahí también fue estudiar.
o directamente fuiste a No, trabajar? fue, Porque ahora estudiar, o sea, trabajás también claro, hice la carrera de los 3 años de de Kairos, Kairos. pero la carrera está enfocada en eso. Bueno, de hecho, Abricami también tienen, como medio esa escuela Kairos, porque ellos en donde estudiaron, tuvieron con Fran, con Puri también, como son un poco las Claro, mismas personas, sí, es verdad. que incentivan eso, y que para mí es lo más lindo, ¿viste? Como saber que no sé, yo el otro día estaba también frustrada artísticamente porque yo quería actuar y decía, bueno, loco, voy a escribir otra cosa, voy a escribir otra cosa, pensaba, como, voy a escribir otra cosa y me voy a poner a actuar, como algo de sentir que tenés el as bajo la manga, ¿viste? Como, bueno, yo puedo decidir hacerlo, ¿viste? Claro, aparte, ya lo hice una vez, ya me probé que lo puedo hacer, Claro, tal puedo cual. seguir como haciéndolo. Sí. Y si vos tuvieses que dar un consejo, quizás a alguien que le pasa algo similar o que a mí siempre me gusta saber cómo creo que hay mucha, sobre todo en este país tenemos artistas como muy, muy, muy talentosos. Yo como que lo veo, hay mucho recambio generacional, y por eso me pasaba cuando veía la obra que decía, che, son pero bestias estas Sí. 4 personas. Algunos los conocía, otros me fui de ahí como con los nombres diciendo como, che, quiero Mm, seguir a ver qué es lo que están haciendo. claro. Cuando pasan estas cosas, porque es una carrera que en general puede tener vaivenes, ¿qué les dirías? O cuál sería como tu consejo de, mira, a mí esto me sirve? Para mí, moverse, ¿viste? Yo como me critico muchas cosas dentro de mi formación y de mis decisiones, pero si hay algo con lo que digo, che, acá fui muy inteligente, es que no paré nunca de moverme. ¿Viste? Googleaba, bueno, a ver, ¿quién está laburando mucho? ¿Quién está produciendo mucho? Bueno, voy a tomar clases con esa persona. No llego a la hora de la clase, llego 15 minutos antes y me siento a tomar mate con esa persona y me pongo a hablar. Y le cuento y me dice, y me hago amiga de tal persona y hago esto y hago lo otro. Cuando yo entré a IAM, ¿viste? Más que formarme, yo era, bueno, a ver, ¿viste? Claro, A ver con quiénes cómo puedo funciona. trabajar, a ver a quién puedo llamarse a una obra, a ver con quién me puedo sentar a escribir, a ver con quién, viste, como... y ahora yo lo veo y la mitad de mis compañeros de IAM están trabajando, Son bestias, ¿viste? sí. Son bestias. O sea, yo la veo a Albi, lo veo a Felipe, veo gente que está en ¿No? el ambiente y que se formó, o sea, conmigo a la par. Y digo, sí, yo cuando entré el primer día lo veo a Felipe y dije, yo a este lo llamo si a una obra. De hecho, Felipe iba a actuar en Kilómetros en un No, me principio. muero, ¿quién iba a Le ser? mandamos este beso, Felipe, que te bajaste kilómetros. Felipe, Nada. necesitamos que hagas una versión. No, muy mal lo que estás haciendo. Vas a venir acá con un derecho a réplica a ver qué No, pasó. Felipe, cuando yo empiezo a escribir kilómetros, le digo, che, amigo, estoy escribiendo una obra y sos literalmente la mejor persona para actuar en esta obra. Hermoso. Em, y porque es eso, porque uno es, viste, como yo entré y veía, y la veía a Albana en las clases y decía, esta piba, viste, y No, lo bueno, de y ahora la Albana, veo y digo, y sí, como... entonces también es eso, ¿viste? Ser inteligente, rodearte de la gente que te inspire, como yo los veo a mis amigos y me inspiran, ¿viste? Como me inspiran a escribir, me inspiran a hacer, y estoy todo el tiempo en constante movimiento. Y eso para mí es lo que hace que no solo dependa de quedar en una audición, tal cual. De sino hecho, de... todo lo que lo que contaste de tu equipo y de la gente que te rodea, muchos son tus amigos. Y son Claro, tus amigos que, digo, que se mueven en los mismos, como en los mismos espacios que vos y que seguramente hay una química y una conexión para trabajar, que es tal lo que cual, hace que las cosas salgan tan lindas aparte, porque obvio, uno puede llevarse muy bien con un amigo y que en el trabajo eso no surja un buen efecto. claro. Y Kilómetros es una cosa preciosa que se nota mucho cuando hay un equipo que está muy al cuidado del detalle para que salga bien desde el lugar en el que le toca. Re. Ahora, como tristemente tenemos que terminar y yo todavía tengo que sobornarla para que me cuente todo lo que me tiene que contar, quería preguntarte si escribir esta obra y hacer esta obra te cambió en algo la perspectiva del amor. Re. Sí, Siento que viene de la mano con lo que dije hace un rato de dejar de demonizarlo, ¿viste? Como yo antes era como, bueno, cuando hablaba de él, como, bueno, ya está, yo ya tendría que soltar esto. Y ahora yo lo vi y digo, no, es parte de mi identidad. Si él no hubiese existido, yo no estaría acá sentado hablando con vos, no hubiese hecho kilómetros, que kilómetros fue de lo más lindo que me pasó en la vida. Entonces, si él no hubiese existido, todo esto no hubiese pasado. ¿Viste? Y como dejar de demonizarlo. Yo, si hoy lo veo, probablemente, aunque ya no seamos nada, mi corazón me va a hacer. ¿Viste? Como hay algo claro. de dejar de demonizar el amar a alguien. Como no está mal. Eh, y bueno, y a veces puede pasar que te amen o no, pero uno puede amar igual, ¿viste? Y muy Tal fuerte, cual. y es de lo más lindo que te puede pasar en la vida. Como que yo ahora veo kilómetros y digo, qué lindo que todo eso salió. Como, qué lindo amar de esa manera a alguien. Como, es hermoso, ¿viste? Y qué orgullo Eh, haberlo podido contar así también. claro, tal cual.
Entonces yo siento que sí cambió mi perspectiva. Y además, ahora, con mis nuevas relaciones o con la gente que me vinculo, es como, bueno, ya hay algo que está tan armadito de ahí que lo miro y es como, bueno, ya esto no me va a volver a pasar y esto quizás sí y esto, viste, como, pero re, Claro, fue un gran aprendizaje también, que es un poco sí, lo que nos traen los vínculos, ¿no? Muchas recontra, veces. recontra. Bueno, muchísimas gracias, Cami, por No, haber a venido vos, acá, por querer charlar hermoso. conmigo de kilómetros. La vamos a ir a ver de nuevo en esta Por temporada. favor, Desde, vengan. recordemos las fechas. Desde el 15 de mayo, Mm, todos los viernes a las 20 horas en el Método Kairos. Ahí nos vemos. Ya saben, si la ven, nos escriben, nos cuentan qué les pareció. Obvio. Y Si vamos a seguir. lloraron. Van a llorar. Es kilómetros.obra. Kilómetros.obra. Lo siguen en Instagram. Acá a mí también la pueden seguir. Y nosotros nos encontramos en la próxima emisión de Tengo un Pensamiento.